Saludos, bendiciones, qué lindo poder estar contigo en un tiempo de estudio de la palabra del Señor. Queremos agradecer a todas las personas que los martes, los jueves, los domingos están con nosotros, nos mandan mensajes, están al pendiente de nuestra programación. Es que hoy Dios nos ha permitido llegar a tu casa por estos medios, las redes sociales, a través de las diferentes plataformas nuestras, Facebook, Iglesia Café Costa Rica, YouTube, Iglesia Café, y también a través de Instagram, Iglesia Café. Estamos llegando para bendecir tu vida, para que puedas ser edificado en la palabra, para que puedas ir creciendo, pero sobre todo para que estemos en un mismo sentir, en un mismo propósito, unidos para exaltar el nombre del Señor. Pero en esta ocasión nuestro objetivo es estudiar la palabra, y yo quiero enseñarte a través de un evento que los discípulos vivieron con Jesús, qué debemos y qué no debemos hacer en medio de una tormenta. Las tormentas nadie las espera y tampoco nadie las quiere, pero hay que vivirlas. Y hoy estamos viviendo una de las tormentas más duras a través de esta situación, que no es un asunto de barrio, no es un asunto de ciudad, es un asunto nacional, pero más que nacional es un asunto mundial, y tenemos que saber llevarlo. Tenemos que ser obediente con las indicaciones que nuestras autoridades nos están pidiendo. Tenemos que ser sumisos a lo que se nos pide y no exponernos para que no nos enfermemos, sino que estemos en nuestras casas cuidándonos, pero a la vez fortaleciéndonos. Quiero llevarte a Marcos capítulo 4, un escenario donde Jesús llevó a sus discípulos a un tiempo de una escuela de fe. Y bueno, está conmigo mi querido amigo, hermano, Pastor Manuel Anza. Bendiciones, Manuel. Pastor, contentísimo con toda la audiencia, con nosotros que nos están apoyando. Queremos agradecerles. Nada más prepare un cuaderno, la palabra del Señor, y escuche la palabra que el Señor tiene para tu casa y para tu vida. Encuentro palabras claves para saber qué hacer y qué no hacer en tiempo de la tormenta. Y quisiera que pudiera leer en Marcos capítulo 4, del verso 35 al más o menos al 41, ¿verdad? Para poder proyectarnos. Perfecto. Dice Marcos capítulo 4, versículo 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasamos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal, y lo despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decía el uno y el otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecieron? Es interesante este evento, y creo que es un evento, Manuel, que no sé si lo vieron una vez o muchas veces con los discípulos, pero esa en ocasión fue una escuela donde el Señor les indicó qué hacer en medio de una tormenta y qué no hacer. Pero todo empieza por una palabra que Jesús declara. Jesús dice, pasemos al otro lado. A ver, conociendo un poquito el mar de Galilea, que no es un mar, es un lago, ¿verdad? Es un lago enorme, precioso, he estado ahí, es una bendición estar ahí. Les llevaría más o menos entre 2 a 4 horas en el tipo de embarcación de aquel entonces, que eran embarcaciones pequeñas, que más o menos eran unas 12, máximo 15 personas, era con vela, no había motores, era remar, pero las circunstancias de ellos siempre era un reto, pero Jesús dice una palabra poderosa, pasemos al otro lado. Esa es la palabra que Él siempre Manuel, nos ha proyectado. Nosotros vamos a llamar las cosas que no son como si fuesen. Lo vamos a lograr. Es lo que nos permite a nosotros diseñar futuro. Y dejar nuestras recurrencias, dejar nuestros modelos mentales que nos limitan, que nos detienen, que no nos dejan proyectar.
dejar nuestros propios juicios que nos hacen ver cosas negativas y que no nos permiten tener una mirada diferente y no tener conversaciones poderosas. Jesús hace en ellos un ambiente de una conversación poderosa. Le está diciendo, vamos a lograrlo, vamos a pasar al otro lado. Es lo que hoy, Manuel, tenemos que decirle a la iglesia, vamos a pasar esto. Esta pandemia la pasamos. Esta circunstancia la pasamos. Pensamos que pasó Semana Santa, que ya se había terminado y nos dicen que no, que apenas vamos por la mitad. Y claro, todo el mundo de pronto dice, ¿cómo? Pero todavía falta. Pero Manuel, que lo vamos a lograr, lo vamos a lograr. Así es, pastor, lo vamos a lograr, porque siempre los cambios, me gusta esa palabra que sacaste, pastor, pasemos al otro lado. Cuando uno pasa al otro lado es moverle el cimiento, moverle la costumbre, moverle el estilo de vida que está acostumbrado. Pero siempre en Jesús nosotros tendremos cambios. Siempre en Jesús nos va a llevar más allá de lo que muchas veces nosotros no nos imaginamos. Ahora, en medio de esa palabra, no nos garantiza que las cosas van a ir bien siempre. Como en la vida, nada nos garantiza que las cosas nos van a ir bien. Hay circunstancias de las cuales nosotros tenemos que luchar y hay circunstancias de las cuales nosotros tenemos que hacerle frente. Y ahora le estamos haciendo frente. Jesús estaba en la barca. Dice que Jesús estaba durmiendo en la popa, estaba durmiendo. Y vino una gran tormenta. Una tormenta que, claro, en ese lugar, en el mar de Galilea, los vientos calientes del desierto y los vientos frescos del mar Mediterráneo se juntan y entonces el mar de Galilea está rodeado de muchos montes. Entonces esos vientos bajan y empiezan a agitar las olas. Y entonces tú ves el mar de Galilea en la mañana y parece un espejo, pero en la noche es otro ambiente. Claro, hoy en día pues las embarcaciones son enormes, motores y muchas cosas, pero estar ahí en la barca que ellos estaban era contra muchas circunstancias de la naturaleza que ellos tenían que afrontar. Y uno de ellos fue una tormenta. Y por lo que veo, y como dice la palabra, la tormenta era fuerte. La tormenta el oleaje era fuerte, las olas se metían. Dice, pero se levantó una gran tormenta, verso 37, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Es decir, el agua se metía dentro de la barca. ¿Cuál era el peligro? Es que se iban a hundir, no tenían salvavidas. Hubo una preocupación en ellos. Lo primero que no debemos hacer, Manuel, no pierda la dirección de tu vida. No te desesperes. Como dicen, no pierda el control, los estribos. Porque cuando uno pierde el control, uno empieza a hablar más de lo que debería hablar. Cuando uno pierde el control y quita la confianza con quien anda con uno en la barca, uno empieza a hablar sin sentido y empieza a tomar decisiones a la ligera. Y no son decisiones que van guiadas, Manuel, por el Señor, sino son decisiones por mi temor, son decisiones por mis reacciones, son decisiones por mi temperamento y nunca van a ser las mismas, como era lo que pasaba. En Mateo y Lucas, no lo dice Marcos, pero dice que tal fue la desesperación que, ojo, Manuel, empezaron a ver a quién le echaban la culpa de las circunstancias. Porque siempre decimos, pero ¿por qué tuvimos que venir? ¿Pero por qué tuvimos que empezar este negocio? ¿Pero por qué compraste eso? ¿Pero por qué se metió en eso? ¿Pero por qué? ¿Por qué aquí? Siempre buscamos a un culpable. Nunca le eches culpa a alguien en medio de la tormenta, porque lo que vas a hacer es que vas a hacer una histeria colectiva, vas a afectar a los otros, no vas a resolver nada. Pastor, es interesante porque eso me recuerda cuando Israel sale de Egipto, ¿verdad? Cuando sale de digamos, entre comillas, la comodidad, porque compararon el desierto con lo que tenían en Egipto y le reclamaban siempre a Moisés diciendo, mejores cosas habían allá, mejores cementerios, había comida, había agua, aquí no hay nada.
es algo parecido. Y me gustó mucho lo que usted dijo, cuando ponemos la mirada en otra cosa y no en que tenemos que ponerla. En ese caso, en Jesús, vemos la circunstancia, vemos el problema, vemos el enredo, el rollo que está moviendo, pero ahí donde se revela lo que somos nosotros y hacia dónde vamos. Y es que entiende algo, cuando nosotros nos desesperamos y buscamos culpables, entonces nosotros tomamos el control de nuestras vidas y ya no Dios lleva nuestro control. No te desesperes, número 2, no le eche las culpas a nadie. Número 3, no pierda el control de su vida. Número 4, no camines con tu propia voluntad. Confía en Él, que dice la palabra, y Él hará. Confía en Él y Él hará cosas que no debemos hacer. Y después, ojo, tuvieron autoridad sobre las circunstancias, pero en forma negativa, porque empezaron a echarle la culpa a Jesús. Pastor, y ahí está el detalle, ¿verdad? Vea lo que usted dijo, uno de los puntos que tocó, y dijo, no haga su voluntad, aprenda a confiar en el Señor, aprenda a poner en práctica lo que estamos, ahorita lo que estamos aprendiendo. Hay una alerta roja mundialmente, ¿verdad? Y nos dicen, cuídense, protéjense, pero esto nos ha servido ahí como para buscar más de la presencia del Señor, humillarnos más delante del Señor y no tomar nuestras propias decisiones, que fue uno de los puntos que tocaste. Oye, y algo interesante, es que todo el mundo se veía mal y todos se culpaban. ¿Te puedes imaginar en la discusión que había entre los discípulos? No, y el ambiente que había. ¿Qué es lo que trae las agresiones intrafamiliar? Que andamos buscando culpables. Que alguien toma el control, pero de una forma negativa. Y entonces empezamos a decir palabras que no debimos decir y algunos hasta maldecir. No permitas eso. Nunca. Que nunca pierdas el control. ¿Quién es el que gobierna tu vida? Jesús gobierna nuestra vida. Ok. Ahora, van donde Jesús. Y claro, Él es el culpable. Porque está dormido. Claro. Pero de pronto Jesús reacciona. Manuel, ¿tú crees que Jesús estaba dormido? No creo. ¿No? No creo. ¿Tú crees que Jesús estaba haciendo el dormido? Tal vez no es dormido, pero no. Es que, ¿qué puedo decir? Tal vez sí, tal vez no. Como Él lo sabe todo, y cuando Él dijo, pasemos a la otra orilla, en el interior de Jesús dice, los voy a llevar a la escuela de la fe. Los voy a llevar a los límites de la desesperación. Los voy a llevar a los límites para que ellos se vean internamente qué todavía les falta. Yo pregunto, Manuel, ¿qué nos falta todavía? Yo creo que todavía nos falta un montón, Paz. Vamos. Entonces, Manuel dice, oiga, me gusta esto. Y levantándose. ¿Cómo se levantó Jesús? ¿Tranquilo o desesperado? Tranquilo. Aquí no ha pasado nada. Tranquilo. Ojo, ellos estaban viendo la tormenta, pero Jesús nunca vio la tormenta. Jesús vio el milagro. Así es, qué bueno eso. ¿Qué es lo que estamos viendo? La pandemia, el que no tenemos trabajo, el que las finanzas se nos redujeron, el que ya no tengo cómo pagar. ¿Cómo hago? ¿Qué estamos viendo? ¿Lo que marca el presente o diseñamos futuro? Porque, ¿sabes? Diseñar futuro nos hace nosotros cambiar la mirada. Vamos al futuro, lo diseñamos. ¿Qué es eso? Una visión clara de lo que nosotros somos. Es donde están nuestros sueños, nuestras pasiones, acompañadas de nuestras acciones, y diseñamos cosas extraordinarias que Dios lo respalda. Él dijo, clama a mí, ¿qué? Y yo te responderé. Pero cuando estamos clamando, no es porque no estamos viendo. Cuando estamos clamando es porque estamos viendo cosas extraordinarias. Estamos desarrollando conversaciones poderosas. Y esas conversaciones poderosas nos hacen a nosotros no ver el presente. Porque el presente es el presente. El presente ya es pasado, porque en un minuto ya es pasado. Pero el futuro nos hace a nosotros llamar lo que nadie llama, ver lo que nadie ve y caminar donde nadie camina. Jesús se levantó. ¿Y qué hizo? Habló. ¿Qué fue lo que hizo? Habló. El lenguaje de Jesús fue un lenguaje diferente al lenguaje de lo que ellos en este momento estaban desarrollando, que era un lenguaje descriptivo. Estaban describiendo lo que estaban viviendo, pero Jesús
desarrolló un lenguaje generativo como el de Génesis 1:3, donde dice que Jesús empezó a cambiar las cosas. En Génesis dice que estaba la tierra desordenada y vacía, y dice el verso 3, y dijo Dios, sea la luz, es decir, cambió. Es lo mismo. Jesús dijo, oiga lo que dice, y levantándose, ¿qué dice? Verso 39. Dice, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla y enmudece. Reprendió. ¿Qué tienes por el término reprender? ¿Gritar en desesperación o hablar con autoridad? Yo diría hablar con autoridad. Hablar con autoridad. ¿Qué tengo que hacer yo? Yo oro con autoridad. Yo le hablo a la imposibilidad, yo le hablo al problema. Yo veo, pero es que uno no habla por hablar, uno habla porque ve. Uno no habla por decir cosas, porque yo no puedo hablar por lo que estoy mirando, sino que yo hablo por lo que veo, por lo que siento y por lo que quiero. Jesús nunca vio la tormenta, Jesús vio el milagro. Ahora, para ver el milagro, nosotros somos los protagonistas de ese milagro. Jesús dijo, Manuel, toda potestad me dada, ¿qué? En el cielo y en la tierra. Y dice que Él nos dio esa potestad de llamar las cosas que no son como si fuesen. Oiga, me gusta Marcos 16:17 que dice, y pondrá la mano sobre los ¿qué? Enfermos, y estos ¿qué? Sanarán. Entonces yo no lo veo enfermo, yo lo veo sano. La gente dice tiene cáncer, tiene diabetes, tiene COVID-19. Yo no lo veo enfermo, yo lo veo sano, porque mi mirada es una mirada diferente. Entonces cuando dice reprendió, está hablando de autoridad. ¿Reprendió a quién? A lo que le estaba amenazando. ¿Qué estaba amenazando? ¿El viento y qué? Y el mar. Eran los dos elementos de la naturaleza que traía amenaza, porque el viento podía volcarle la barca y el agua podía a ellos ahogarlos. Entonces su vida estaba en peligro. Qué interesante eso, pastor, porque cuando nosotros estamos en situaciones difíciles, empezamos a gritar, ¿verdad? Porque estamos viendo el final del desastre. Jesús no vio el viento, no vio el mar, sino vio el milagro, como usted acaba de decir, y es importantísimo. Nosotros, cuando dependemos de Jesús, es porque Él tiene el control y nuestro lenguaje cambia. Nuestro lenguaje cambia, claro. Ahora, que tu lenguaje, Manuel, no cambie cuando te llevan a los límites, que tu lenguaje siempre sea el mismo. La gente natural no percibe las cosas espirituales, pero el que camina en el espíritu, dice Romanos, ve las cosas del espíritu. Y entonces nuestra mirada es una mirada diferente. Y entonces Jesús dice que reprendió y le dijo, calla y enmudece. Y cesó el viento e hizo gran ¿qué? Bonanza. ¡Wow! ¡Qué lindo cuando ya pasó todo! ¿Qué decimos nosotros cuando el milagro ya pasó? Ay, Señor, gracias. Ay, yo sabía. Mentira. Ay, yo sabía que algo iba a pasar. Pero en ese momento mi lenguaje, mi mirada era diferente. Porque de acuerdo al tipo de mirada, así yo voy a reaccionar. De acuerdo al tipo de mirada, así yo voy a hablar. Pero si yo tengo una visión de lo que yo soy en Jesús, mi mirada va a ser una mirada diferente y mi lenguaje siempre va a estar ahí. Calla y enmudece. Y dice, y de repente, es decir, milagrosamente cesó. Qué bonito eso, pastor, porque, ok, digamos, yo estoy en la prueba difícil y no la pasé, pero yo puedo meditar y decir, Dios mío, hoy he aprendido que mi confianza está en mí mismo y no en ti, pero yo puedo volver a creer en ti en la próxima vez que venga lo que venga, porque eso es como hacer un cambio, ¿verdad? Pasar al otro lado, yo quiero cambiar, pero ¿cómo cambio? Que no pase esta prueba, pero la próxima voy a ver cómo Jesús vio las cosas. Exactamente. Y aquí viene algo importante. ¿Cuáles son los elementos para estar al nivel de Jesús? Verso 40 dice. ¿Qué dice el verso 40? Dice, y les dijo, ¿por qué estáis así tan amedrentados? Primera pregunta. Y la segunda es, ¿cómo? ¿No tenéis fe? No tenéis fe. ¿Qué es fe? Lo que decimos, llamamos las cosas que no son como si fuesen. Fe es ver lo que nadie ve. Fe es tener la seguridad de que vamos a lograrlo.
Fe es caminar donde nadie camina. Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela. Él salió caminando, mirando lo que Dios le dijo. Él lo llevó afuera y le dijo, mira las estrellas que son miles, así será tu descendencia. Abraham nunca vio los 2 millones de personas que salieron de Egipto ya como pueblo establecido. Pero Abraham lo miró antes de que salieran de Egipto. Manuel, cuando tú ves lo que Dios te dice que te va a dar y lo estás viendo, tu fe se va a fortalecer y tu fe va a ser inquebrantable. Tu fe va a ser poderosa. Pero si mi fe se mezcla desde mis emociones, te voy a decir algo, las emociones le van a ganar a la fe. Sí, porque se convierte en un híbrido, ¿verdad? Exactamente. No hay una esencia, que en este caso sería la fe, creer, caminar, andar. Aquí hay 2 palabras, o me estreso o me estiro. Y cuando digo que me estiro, es que hago lo que estoy viendo y voy más allá a hacer lo que nunca he creído que puedo lograr. Estamos en una situación que las noticias dicen que la economía del mundo está en crisis, pero para los hijos de Dios todo es posible. Y yo creo que aquí van a salir unas super ideas poderosas que serán unos negocios que jamás pensamos que íbamos a desarrollar, pero yo sé que esta tormenta la vamos a lograr, porque yo sé que lo vamos a lograr, Manuel. Y como dice la palabra, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Más que vencedores. Y dice, reprendió el viento y el mar, calla y enmudece, ¿verdad? Ok, y le dice, ¿cómo no tenéis fe? Entonces también con gran temor se decían unos a otros, ¿quién es este? ¿Quién es este? Que aunque Los vientos y el mar le obedecen. todavía no tenían convicción de quién era Jesús. No tenían convicción. No lo conocían. No lo conocen. Es que ¿quién es este? No, no, cuando dice quién es este, Como un extraño. sí, es lo que dice mucha gente. Qué bárbaro, Manuel. Nunca creí que Manuel llegara hasta donde está. A eso se está refiriendo. Uy, Manuel la logró. Qué increíble, Manuel. Manuel, ¿cómo lo haces? Eso es lo que estaba diciendo. Y yo creo que aquí es donde nosotros tenemos que caminar sobre esa palabra y tenemos que caminar sobre lo que Dios quiere hacer por nosotros. La lograron, la lograron. ¿Pasaron al otro lado? Lo pasaron. Y yo creo, Manuel, que mucha gente hoy está en medio de esa tormenta, pero yo creo que la va a lograr. Lo van a lograr. Y creo también que esta enseñanza nos lleva a nosotros a mirarnos de afuera para adentro. ¿Qué estoy haciendo que no debería hacer en medio de la tormenta? ¿Y qué necesito incorporar en mi lenguaje y en mi mirada para poder proyectarme conforme a lo que Dios tiene para nosotros? Eso se llama meditar en la palabra, pastor. Porque Meditar. cuando usted lee la palabra y se pregunta, es porque están meditando. ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué debo de corregir? Vendrá otra tormenta, vendrá tempestades. Ok, no voy a hacer el error que cometí atrás, sino voy a cambiar mi mirada puesta en el Señor, la palabra en mi boca y caminaré conforme a su voluntad. Conforme a su voluntad. Manuel, hoy estamos en la escuela de la dependencia de Dios. Eso, La tormenta no es nacional, la tormenta es mundial. mundial. Los pronósticos no son los más agradables. Escuchaba a un funcionario del Ministerio de Salud que dice, aún las potencias del mundo están postradas ante este coronavirus o este COVID-19. ¿Te puedes imaginar? Países, potencias que pueden desarrollar medicamentos y no la han podido lograr, están postrados, pero la iglesia no está postrado. Así es. La iglesia está en pie. La iglesia tiene que empezar a hablar con autoridad. La iglesia tiene que orar con autoridad. La iglesia tiene que proyectarse como autoridad. Somos luz en medio de las tinieblas. Ahora nos toca a nosotros, porque la gente tiene que escuchar un lenguaje diferente. La iglesia tiene, el mundo tiene que saber que la iglesia aún sigue brillando, que no está atormentada, amedrentada, regañando, reclamándole a Dios, pero ¿por qué esto? Pero ¿por qué nos está pasando esto? ¿Dónde están tus promesas? No, no es tiempo para eso. No, y interesante eso que dices, pastor, porque ya uno visualiza. Antes hablaban mal de la iglesia y vea cómo la iglesia se ha levantado en una forma tan poderosa, pastor, que salimos de las peceras de las iglesias y entramos al mar
porque la voluntad de Dios es que la necesidad está afuera. Ahora estamos afuera. Gracias por el coronavirus, porque nos tiró afuera. Hoy podemos alcanzar al perdido, hoy podemos alcanzar al que no conoce a Jesús. Hoy podemos instruir a esta gente que hoy necesita esta palabra que nos ha bendecido a nosotros. 37 años de estar pastoreando y de pronto se terminó lo que siempre hemos hecho. La costumbre se llamó eso. Esas recurrencias en nuestra vida se terminaron, pero ahora vamos a diseñar una visión diferente. Bueno, eso pasa. Y vamos a proyectarnos para Así cosas es. poderosas. Y sabes, yo te animo para que tú te proyectes a cosas diferentes. Yo no sé cuál es la circunstancia que hoy tú estás atravesando, cuál es tu tormenta, si tu barca se está anegando, pero a través de estas palabras que queremos sembrar en tu corazón, tú puedes evaluar qué no estoy haciendo que debo hacer y qué estoy haciendo que no debería hacer en medio de esta circunstancia. Yo quiero que tú analices y a la vez yo quiero animarte para que tú te proyectes, para que tú puedas declarar una palabra diferente, para que tú puedas ver a través de los ojos de Jesús. ¿Cómo puedo, pastor, yo ver a través de los ojos de Jesús? Cuando tú estudias la palabra y empiezas a escuchar el lenguaje de Jesús, y el lenguaje de Jesús está en tu lenguaje, cuando tú empiezas a tener esa mirada que Jesús tenía, que Jesús nunca vio la imposibilidad, Jesús vio la posibilidad, que Jesús nunca dijo no se puede, Jesús siempre dijo se puede. Como aquel momento cuando aquel hombre amigo de él, Lázaro, tenía 4 días de muerto y Jesús dijo estas palabras: ¿dónde lo sepultaron? En lo natural todo el mundo creyó que Jesús quería ir al cementerio a llorarlo, pero Jesús no fue a llorarlo, Jesús fue a levantarlo, porque Él hace las cosas extraordinarias. Y sé que en estos momentos Dios te va a llevar a cosas extraordinarias, cosas poderosas. Quiero hacer una oración contigo ahí donde tú estás. Padre, te doy gracias por esta palabra que nos ha alimentado. Yo pongo delante de ti, Señor, a cada uno de los hermanos, hermanas, amigos que están recibiendo, que se están proyectando en esta palabra poderosa, para que tú traigas en ellos, Señor, una mirada diferente. Para que, así como tú te levantaste con autoridad, en paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento, nosotros nos levantemos en autoridad y nos levantemos en paz. Pueda tú, Señor, desarrollar en ellos un cambio diferente, un cambio poderoso. Yo quiero que tú digas en este momento: yo declaro que esta barca va a ir al otro lado. Y yo quiero que tú digas: mi vida va a llegar a la otra orilla, porque Él lo prometió. Y si Él lo prometió, nosotros lo vamos a lograr. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Invitándote para que este próximo domingo estés con nosotros a las 10 de la mañana en nuestro culto de exaltación y predicación de la palabra. Damos gracias a Dios por este tiempo de poder compartir esta semillita de fe. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga y nos vemos en nuestra próxima reunión.